Buen día, bienvenidos. Vamos a realizar la práctica 2 del laboratorio de sistemas electrohidráulicos y electroneumáticos. Para este caso vamos a identificar primeramente los componentes que vamos a utilizar. Ya conocemos la unidad de potencia. Vamos a utilizar el cilindro con un vástago de 32 centímetros, que es este. Una válvula direccional de 4 conexiones, 3 posiciones con detente, accionado por palanca. Vamos a utilizar diferentes manómetros. Tenemos dos que tienen un rango de 1500 psi y el otro de 300 psi. Y a su vez vamos a ocupar algunas conexiones que son unas crucetas, las cuales nos van a ayudar a acoplar los distintos componentes que vayamos a utilizar, y al mismo tiempo pues el uso de mangueras. De lado. Y por último también vamos a utilizar el actuador en posición vertical, el cual nos va a ayudar a hacer una prueba con unas cargas a través de este cable de acero para levantar estas cargas. Primeramente vamos a realizar la conexión del primer circuito que viene en la figura del manual. Vamos a hacer la conexión directa de mangueras hacia los manómetros. Primeramente tomamos una manguera y la conectamos hacia cualquiera de estos tres puertos, ya que todos van hacia la presión de la bomba, y posteriormente vamos a conectarlos hacia una cruceta. Hay que identificar que el tamaño es el correcto. En este caso vamos a utilizar una terminal de media pulgada, ya que tenemos aquí 3 de media y una de 1/4. Entonces la de media va hacia la manguera y para el manómetro vamos a utilizar la de 1/4, la cual pues se va a utilizar con una manguera más pequeña. Y esta va a ir hacia el primer manómetro del rango de 1500 psi. Entonces ya tenemos esta desviación hacia el manómetro y vamos a continuar con el paso de la línea de presión hacia otro de los manómetros. Tomamos la manguera y hacia otro conector de media. Y este va a llegar a otra cruceta. De la misma manera, de la terminal de 1/4 dirigimos hacia el manómetro y hacemos lo mismo. Entonces conectamos hacia la segunda cruceta, en la cual va hacia el manómetro, y de nuevo dirigimos hacia una última, igual en el tamaño adecuado, y de esta misma sacamos de la terminal más pequeña hacia el último manómetro.
debemos de acomodar para que no trate de estorbar con ninguna otra cosa. Y por último, de la última cruceta que va al tercer manómetro, colocamos una manguera que va hacia el tanque para así cerrar el circuito. Y pues recapitulando, lo que estamos haciendo es simplemente seguir una trayectoria desde la línea de presión, pasando por 3 crucetas hasta el tanque. Y lo que estamos haciendo con las mismas crucetas es simplemente como sacar una derivación que vaya hacia cada uno de estos manómetros en 3 puntos distintos para así medir la presión en estos puntos y verificar las caídas de presión que existen por el efecto de las mangueras en un circuito hidráulico. Entonces, pues vamos a probar el circuito y vamos a tomar lectura de los manómetros, primeramente del general, que es MF, este es M1, M2 y M3. Entonces vamos a dar inicio. Del manómetro del banco de pruebas marca aproximadamente 120 PSI. Del manómetro 1 se marcan aproximadamente como 95, más o menos 95 PSI. Del manómetro 2 se marcan 60 PSI. Y del manómetro 3 se marcan aproximadamente 43 PSI. Continuando con la práctica, ahora vamos a armar el circuito que viene en la siguiente figura. Para ello basta simplemente con desconectar el último manómetro de esta conexión. Además vamos a mantener cerrada la válvula de descarga a tanque y vamos a abrir la válvula para que se llene el acumulador, y vamos a tomar lectura en los 2 manómetros restantes. Guardamos la manguera en su lugar correspondiente y vamos también a desconectar esta manguera para que no afecte en nuestro circuito, ya que el fluido se podría transportar por aquí. Le digo a Baudel que me quemaste. Formando el circuito, como se observa en la figura, de la línea de presión de la bomba va hacia la la conexión, la cruceta de conexiones, al primer manómetro. También otra manguera a la segunda cruceta de conexiones para medir la presión que hay en las líneas. Ahora vamos a tomar la lectura de las caídas de presión en ambos manómetros. Para ello energizamos la unidad de potencia y procedemos a tomar las lecturas. Primero en la presión que está proporcionando la bomba se encuentra en este manómetro, la cual está cerca de 380 PSI. Como se observa en el manómetro durante la primera conexión, marca cerca de 360 PSI, y en este caso se mueve muy poco, 358 PSI se podría decir, en la segunda medición de caídas de presión en la línea. El siguiente circuito de la práctica es mostrar cómo trabaja un actuador hidráulico
Para ello vamos a conectarlo, como se muestra en la figura que viene en su manual, del puerto de presión de la bomba. Vamos a conectarlo hacia la válvula direccional. Esta es la parte trasera de nuestra válvula direccional. 4 conexiones, 3 posiciones. Lo conectamos al puerto de presión y de aquí tomamos otra manguera de uno de los puertos. En este caso vamos a tomar el A. Va a ir conectado a una cruceta de conexiones como las del circuito pasado. Esto para transportar otra manguera hacia el manómetro y poder medir la presión. De aquí, de la cruceta, como se observa en el circuito, de la cruceta de conexiones, vamos a salir hacia uno de los puertos del actuador, la cruceta de conexiones, y vamos a tener cuidado de colocar la manguera en una posición adecuada para llevarla hacia el actuador. Y conectamos por enfrente. Y lo mismo pasa con el otro puerto del actuador. Tomamos otra manguera y del puerto B de la válvula direccional va hacia la conexión múltiple, y como se observa aquí ya una de las salidas va hacia el manómetro. Entonces conectamos de la cruceta de conexiones para enlazar con el otro puerto del actuador y de esta manera extenderlo y retraerlo según sea lo que nos pide la práctica. Aquí igual con cuidado conectamos esta manguera. Por último vamos a conectar la última entrada a la válvula direccional, que es el puerto de tanque para el regreso. Entonces aquí conectamos y listo, está el circuito de la figura realizado. Vamos a pasar a medir las presiones que se leen en los manómetros en los diferentes estados del actuador. Para contestar el manual, van a tener que realizar una gráfica de presión contra la carrera del actuador. Para esto explicaremos un poco el funcionamiento y comportamiento del actuador durante la extensión y retracción respectivamente. Entonces encendemos nuestra medidor de potencia y mantenemos extender el actuador. Vamos a proceder a extender y vamos a leer la lectura en los manómetros. Ahí durante la extensión ya ha llegado al final de la carrera. Ahora vamos a comenzar a retraer. Ahí llega al final. Continuando con la explicación, para elaborar la gráfica de presión contra carrera, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa cuando el pistón comienza a trabajar. Para esto primero ocurre la extensión del pistón. Es cuando la carga demanda una presión que va aumentando hasta acelerar la carga a una velocidad uniforme, por lo que la presión va a ir aumentando del lado del émbolo y del lado del vástago. Existe una presión menor, que es la cual es necesaria para enviar el fluido directo a tanque. Como sabemos, hay caídas y estas serían de la línea de retorno, pasando por la válvula direccional y a tanque. Después, cuando llega a una velocidad de estado estable, la presión
se estabiliza conforme avanza el pistón, ya que fue lo suficientemente alta para acelerarla y llegar a velocidad constante. Después tenemos cuando el pistón llega al final de la carrera. ¿Qué es lo que pasa aquí? La presión va a aumentar hasta la configurada de nuestra válvula de alivio. Para el diagrama espacio-fase vamos a ver cómo se representa de una manera más simple. Primero, la primera operación es la extensión del pistón, la cual se representa con una línea hacia arriba. También se dice que es A más cuando se extiende algún pistón, o incluso se puede representar con un 0 y un 1. Cuando permanece extendido, la gráfica se queda en la parte de arriba, y finalmente cuando se retrae vuelve a bajar hacia 0. Como les digo, hay diferentes formas de representarlo. Esta es una muy simple y la pueden utilizar para el que viene en el manual. En la siguiente parte de la práctica vamos a usar lo que es una válvula direccional, la que hemos estado manejando, un flujómetro, el actuador vertical para elevar los pesos que se encuentran de este lado de nuestro banco de pruebas mediante este alambre de acero. Entonces vamos a proceder a armar el circuito. Lo que vamos a hacer es, después del puerto de presión, conectar hacia nuestro flujómetro para medir la potencia demandada, poder hacer un cálculo hacia la válvula direccional, de la válvula direccional respectivamente al cilindro y al tanque, y con ella vamos a controlar la elevación o bajar los pesos dependiendo lo que se requiera. Para armar el circuito, primero vamos a conectar nuestro puerto de presión a cualquiera de estos tres, son los puertos de presión, al flujómetro. En este caso, a este lado, que tiene entrada. Después de donde sale este otro extremo del flujómetro, vamos a nuestra válvula direccional al puerto de presión. Del puerto A vamos a conectar hacia el cilindro. Igual del puerto B hacia el otro extremo del cilindro. Y finalmente cerramos con el circuito, con la manguera tanque, perdón. Y ahí tenemos nuestro circuito completo. Para continuar con la práctica, vamos a hacer la medición de los parámetros. Vamos a medir el flujo que demanda el sistema, la presión que demandamos de la bomba, y vamos a medir el tiempo que tardamos en elevar el peso hasta la posición final. Cada bloque de uno de estos de acero tiene una masa aproximada de 8 kilogramos. Entonces se va a prender la unidad de potencia. Vamos a estar listos para encender la válvula y medir el tiempo. Aquí
4 galones por minuto y la presión que demanda el sistema. También en la práctica se realizará una medición de la corriente para obtener la potencia eléctrica suministrada al sistema. En este caso podemos observar que al encender nuestra máquina vamos a demandar una corriente, pero al momento de subir los pesos, esta aumentará y así pasará dependiendo del peso con el que prueben la máquina. Bien, ahora vamos a realizar la parte neumática. Primeramente vamos a realizar el circuito que viene en la primera figura de la sección de neumática de la práctica 2, y la cual indica que tenemos que realizar el circuito contando con de la línea del tanque de compresor hacia la válvula de corredera, pasando primero por la unidad de FRL y después en serie con 3 manómetros para ir identificando caídas que haya a través de las trayectorias. Primero pues vamos a verificar que el tanque sí tiene presión. Como podemos ver, en este momento se ubica en aproximadamente 40 PSI. Y pues ya aquí se realizó la conexión. Podemos ver, viene del tanque al FRL, del FR a la corredera. Entonces vamos a ver cómo se comporta este circuito. Como podemos observar, aquí tenemos una conexión abierta a la atmósfera. Entonces vamos a ver la medición que viene en cada uno de los manómetros. Como podemos observar, en el primer manómetro se tiene 0 PSI. En el segundo también 0, y en el tercero también es 0. Esto tiene sentido porque pues la conexión que se tiene está abierta a la atmósfera y pues los manómetros miden la presión manométrica. Entonces pues cuando se está midiendo la presión de la atmósfera solamente, pues no existe una presión manométrica, entonces se queda en 0. Utilizando el mismo circuito, pero el final de la manguera va a estar cerrado con este pequeño acople que colocamos, y pues vamos a alimentar con aire y vamos a tomar la lectura de cada uno de los manómetros 1, 2 y 3. Para la parte del primero tenemos aproximadamente 20 PSI. Para el segundo tenemos 25 y para el tercero un poquito más arriba, más o menos 26, 27 PSI. Bien, el segundo circuito que se muestra, ya realizamos la conexión. De igual manera es del tanque del compresor hacia la unidad de FRL, saliendo hacia la válvula de corredera, la cual nos permite el flujo hacia una válvula de regulación de flujo. Es esta. Tenemos que checar de que la dirección que marca aquí en la válvula sea la adecuada. Asimismo tiene un bypass, el cual nos permite pues impedir que el fluido se regrese. Y pues de aquí dirigimos hacia una válvula direccional, la cual es accionada con palanca, con un selector en este caso. Y de aquí de la salida de esta válvula va a ir hacia cada una de las terminales del actuador, va a ir hacia manómetros, los cuales van a, de igual manera que en la parte hidráulica, medir la presión sobre el lado del émbolo y en su respectivo caso en el lado del vástago. Ahora vamos a realizar la prueba.
y regular el flujo hasta que el cilindro se extienda en un tiempo de 3 segundos. Pues encendemos. Aquí, como podemos ver, aquí se está extendiendo, regresa. Entonces damos a extender y, como podemos observar, con la válvula reguladora de flujo podemos ir variando la velocidad a la cual se extiende. Vamos a dejarlo un poquito apretado. Entre más apretemos, más lento se va a ir moviendo el cilindro. Como podemos observar, pues como sabemos, el flujo es igual a la velocidad por el área. Como el área es constante, pues en este caso, pues la que va a variar es la velocidad de avance del cilindro. Ya en este ajuste, listo, en este ajuste más o menos se tiene una duración de extender en 3 segundos. Como podemos observar, también varía la velocidad en la que retorna y en la que se extiende. Esto debido a que el flujo varía, pero en el caso del área del émbolo y del vástago no son iguales. Entonces, por lo tanto, también la velocidad va a variar, tanto en extender como al regresar.